Hola Facebook, hola amigos en línea. Este es Cuéntame un Cuento, transmitiendo desde Radio Educación Responsiva, ahorita por Periscope y Facebook, pero les recuerdo también nuestra página que es www.educacionresponsiva.com. Nuestras redes sociales son Facebook Educación Responsiva, Twitter @e-responsiva, mi Twitter es @rocio-villar y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Educación Responsiva, donde van a encontrar los videos de los programas pasados. El día de hoy vamos a continuar con el libro Clara se escribe con K. Yo creo que ya hoy lo terminamos. Hoy por fin vamos a saber qué fue lo que pasó con la abuela de Clara y vamos a terminar de ver qué también pasa con Luciano, con Natalia y con todos esos otros amiguitos que Clara tiene. Este cuento está escrito por Jennifer Boni y es de Editorial Castillo. Entonces, bueno, vamos a continuar. El abuelo de Natalia no dijo nada sobre la botella de ron que se había robado Pablo. Nunca supimos si no se dio cuenta o se hizo el que no se dio cuenta. Según Pablo, existía la posibilidad de que la hubiera dejado afuera a propósito. Yo no me lo creía, pero al menos no nos metimos en problemas. Regresé a la ciudad con la chamarra de mezclilla de Luciano y no me la quité durante los siguientes días. A veces hasta dormía con ella para sentir su olor. Diario me la llevaba a la escuela. ¿De quién es esa chamarra de mezclilla?, me preguntó Sabrina. De un amigo que se llama Luciano. ¿Es tu novio? No, somos amigos, le contesté, y al decirlo me di cuenta de que se me notaba en la cara. Yo creo que sí son novios, me molestó Sabrina. Todavía no somos novios, pero quizá después. Si traes puesta su chamarra, yo creo que ya son novios, me dijo Sabrina y se fue a su cuarto. ¿Cómo era posible que Sabrina se diera cuenta que supiera tantas cosas? A veces me parecía más grande de lo que era. Puse el dibujo que me regaló Luciano en mi corcho, para verlo todos los días. Me encantaba la expresión soñadora que le había puesto a la niña, como si todo lo que aparecía volando a su lado fuera una invención suya. Los animales fantásticos eran el sello particular de Luciano. Se la pasaba dibujando seres mitológicos, pero la libélula la había puesto por mí. Descubrí que además de la que estaba junto a la niña, había varias libélulas diminutas revoloteando a su alrededor. Me puse a pensar en mi abuela. ¿Qué significaba la libélula para ella? ¿Y quién fue el hombre con el que se fue a Cuetzalán? Decidí no dejar pasar un solo día más sin escribirle para preguntarle sobre todas las cosas que tenía en mi cabeza. Mi mamá me había regalado de cumpleaños un juego de hojas y sobres para escribir cartas. Tal vez era su manera de decir que por ella estaba bien que le escribiera a mi abuela. Aunque por otro lado, no habíamos vuelto a tocar el tema de ir a Cuetzalán. Saqué una de las hojas y me acosté sobre mi cama. Me tardé un rato en empezar, pero en cuanto escribí las primeras frases, las demás fueron saliendo solas. Terminé escribiendo una carta de 4 hojas. Antes de meter la carta en el sobre, volví a leerla. Había escrito todo lo que quería decir. Estaba dispuesta a despejar de una vez por todas las dudas y secretos de la vida de mi abuela. 8 de diciembre de 1999. Querida Clara, las libélulas son unos insectos muy curiosos. Pasan la mayor parte de su vida debajo del agua y solo viven como las libélulas que conocemos por unos cuantos meses. ¿Te imaginas? Mientras viven en el agua se llaman ninfas. Cuando sienten que ha llegado el momento de convertirse en seres alados, salen a la superficie y con el primer contacto del aire empiezan a respirar. Entonces su cuerpo se abre en 2 para dar paso al nuevo animal. La libélula sale del cuerpo de ninfa, extiende sus alas y se convierte en un ser del aire. El cuerpo de la ninfa queda como una cáscara, pero ha nacido la libélula que comienza a volar, estrenando sus alas. Yo viví mucho tiempo debajo del agua en estado de ninfa, sintiendo que no tenía elección y que esa era la vida que me tocaba vivir. No podía siquiera imaginar un mundo fuera del agua. Sin embargo, luego de varios años de estar sumergida, empecé a sentir que algo muy poderoso estaba naciendo dentro de mí. Debajo de mi piel estaba creciendo un ser alado y ese ser me pedía dejarlo salir. Mi alma lo sabía y trataba de hacérmelo notar, pero era muy difícil escuchar entre tanto ajetreo de la vida cotidiana. Solo durante las noches, en sueños, empecé a sentir que algo me estaba pasando. Comencé a tener pesadillas de las que me despertaba angustiada y sudando. Soñaba que me moría. Hasta después entendí que lo que estaba muriendo era una parte de mí. Mis alas estaban creciendo.
y si permanecía bajo el agua corría el riesgo de ahogarme y perder para siempre la posibilidad de volar. Pero estaba paralizada de miedo, no podía moverme. Aunque sabía que tenía que hacer algo para cambiar mi vida, no podía. No lograba dar el primer paso para salir a la superficie. Necesitaba un golpe de aire para reaccionar, y ese golpe fue una exposición de pintura a la que me invitó una prima. La artista era una amiga suya que había vivido en el extranjero y que regresaba a México para exponer sus cuadros. Fui sola a la exposición porque a tu abuelo le aburrían los museos. Desde que vi el primer cuadro me sentí impactada por los colores, el movimiento y sobre todo por la pasión que había plasmado ahí la pintora. Lo comparé con mi vida y sentí que mis días transcurrían en tonos grises y beige. No había color, mucho menos pasión. Sentí una opresión en el pecho que me obligó a salir de la sala de exposiciones. Me refugié en una terraza con el pretexto de fumar. Lo que necesitaba en realidad era respirar. Me estaba ahogando. Mario estaba ahí. Era un periodista que había ido a cubrir el evento. También estaba fumando y se acercó preguntándome mi opinión sobre los cuadros. Yo le contesté con una honestidad que desconocía. Las palabras escapaban de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Era como si la que estuviera hablando no fuera yo misma, sino otra. Esa otra que estaba presa adentro de mi piel. Conforme hablaba, sentía que la presión de mi pecho desaparecía y podía respirar de nuevo. Noté que Mario había dejado de escucharme como periodista y me escuchaba como un amigo interesado. Yo nunca había tenido un amigo hombre. Novio sí, pero nunca un amigo con quien pudiera hablar así de manera tan franca y sincera. Me invitó a tomar un café que se prolongó durante horas. Mientras platicábamos, sentía que algo adentro de mí se iba derritiendo. Era como si mi piel se estuviera ablandando y se empezara a abrir en dos para dejar escapar la libélula presa. Hay dos nacimientos en la vida, Clara. Uno es el físico el día que uno nace. El otro es el que uno hace de sí mismo, el que elige. Como tú cuando decidiste llamarte Clara con K. Decidiste nacer a ti misma. Yo decidí renacer y convertirme en mí misma el día en que dejé salir mis alas de libélula. Y esas alas me trajeron volando hasta Cuetzalán. Dentro de esta carta encontrarás un regalo. Es un boleto de camión para que viajes a Cuetzalán durante las vacaciones de diciembre. No sé qué dirá tu mamá de esta idea, aunque confío en que podrás convencerla. El boleto tiene fecha para el 26 de diciembre, pero puedes cambiarlo de día si lo haces con anticipación. Ojalá que sí. Tu abuela, Clara. Sentía que mi vida estaba acelerándose. En muy poco tiempo había descubierto el secreto de mi abuela. Había recibido mi primer beso, me había peleado y reconciliado con mi mejor amiga y ahora tenía que encontrar la manera de conseguir el permiso para viajar a Cuetzalán a finales de diciembre. Eran miles de cosas las que estaban pasando dentro de mí. Mientras que afuera el mundo entero parecía estar eufórico por el cambio de milenio. El número 2000 estaba en todas partes. Se hablaba de los festejos que se iban a hacer en cada país y del fatídico colapso de los sistemas. Los adultos estaban un poco paranoicos. Los papás de Mariana incluso habían comprado provisiones como si realmente el mundo fuera a acabarse. Nadie sabía con certeza qué iba a pasar, pero todos estaban a la expectativa. Yo no entendía bien las explicaciones, pero tenían que ver con cómo se habían programado las computadoras. Decían que toda la información de todas las computadoras de todo el mundo se iba a perder cuando llegara el primer segundo del 1 de enero del año 2000. Era ridículo. Yo no era la única que estaba viviendo experiencias nuevas. Natalia también recibió su primer beso, pero no fue con Daniel Aguilar como ella lo había imaginado. De hecho, durante la fiesta, Daniel se interesó más en la botella de ron que Natalia o Valeria o alguna de las niñas. Pero Javier, el amigo de Daniel, fue el que se pasó toda la noche platicando con Natalia. Empezaron a pasar los recreos juntos y Natalia poco a poco dejó de hablar de Daniel. ¿Qué crees?, me preguntó Natalia una mañana de lunes en el camión. Yo sabía lo que me iba a contar, se le notaba en la cara. El viernes Javier la había invitado a una fiesta y me había pasado toda la tarde en su casa ayudándole a decidir qué ropa ponerse. Se veía muy linda y estaba nerviosísima. Esta es la primera vez que salgo así con un niño, me confesó. Me llamó la atención porque Natalia siempre parecía tener todo bajo control. Nunca se ponía nerviosa ni dudaba de sí misma. ¿No que había salido con un amigo de tu primo cuando fuiste a Guadalajara? Pero no es lo mismo, salimos en grupo, aquí es diferente, viene por mí y vamos a ir juntos a la fiesta. Así que Natalia también se pone nerviosa, pensé. Me contó todo sobre su primer beso, y yo sabía que estaba contenta. No solo por el beso, sino también porque las dos ya lo habíamos dado.
Estábamos parejas. La que se moría de la envidia era Valeria. Seguía enamorada de Daniel y también de Rodrigo y de un amigo que iba en otra escuela. Pero de besos, nada. Los últimos días antes de salir de vacaciones de diciembre se fueron volando. Luciano y yo pasábamos todos los recreos juntos, platicando de mil cosas y por las tardes chateábamos durante horas. Los viernes nos juntábamos los 4 en casa de Natalia para ver películas. Dentro del acelerado final de milenio, yo me sentía feliz y ligera, como una libélula. El único problema estaba en mi casa. No sabía cómo convencer a mis papás de que me dejaran ir a Cuetzalan. No quería que ellos me llevaran. Quería ir sola. Mi papá estaba cediendo un poco, pero mi mamá estaba rarísima. A veces ni siquiera me hablaba. Traté de contarle lo que me había escrito mi abuela en su carta, pero resultó peor. En cuanto llegué a la parte de Mario, se soltó a llorar y se fue a su cuarto. Un sábado en la tarde, mi tía Paulina y mi mamá estaban sentadas en la cocina platicando. Yo estaba en el patio y no se daban cuenta de que podía escuchar perfectamente su conversación. ¿Qué es lo peor que puede pasar?, le preguntó mi tía Paulina. Pues que se vaya a desilusionar, que piense que se va a encontrar con una abuelita linda como de cuento y que no sea así. Mira, nuestra mamá nunca fue una mamá de cuento, así que dudo mucho que actúe como una abuela de cuento. Y eso Clara lo sabe. Mi tía Paulina veía la vida de un modo totalmente distinto que mi mamá y eso me gustaba. Pensé que si mi mamá no me daba permiso, podía pedirle ayuda a mi tía. No sé, contestó mi mamá. Confía más en ella, insistió mi tía. Mira, todo lo que hizo sola. Investigó dónde vivía, le escribió una carta, comenzó una relación con ella. El paso siguiente y natural es que vaya a visitarlo. Pero pasar Año Nuevo con ella, ¿qué tiene? Es el cambio de milenio, es una fecha importante para estar en familia, no para estar quién sabe dónde. Además, ¿tú sabes dónde está Cuetzalan? Ni idea. Yo tampoco. No me siento nada tranquila dejándola ir sola. Entonces vamos todos. ¿Estás loca? ¿Por qué? Yo no tengo ganas de ver a mi mamá a estas alturas de la vida. Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿Tú vendrías también? Pues si se organiza el plan con toda la familia, podríamos pasar Año Nuevo juntos. No estoy segura. Yo sí sabía dónde estaba Cuetzalan. Lo había investigado en internet con la ayuda de Luciano. Estaba al norte de Puebla y el camión hacía 5 horas y media desde la Ciudad de México. Ya tienes el boleto, me recordó Luciano. Si no te dan permiso, de todas maneras podrías irte. Y dejar una nota como en las películas, mamá y papá, no me busquen, estoy en Cuetzalan, regreso el próximo milenio. Luciano se atacó de la risa junto conmigo. Es una idea, insistió él, ¿te atreverías? Tal vez, dije considerándolo, pero ya no quiero más peleas con mi mamá. Pero si no te quieren dar permiso, ¿qué otra cosa podrías hacer? Luciano tenía razón. Sin embargo, en lugar de hacer el plan de escape, decidí usarlo como arma de negociación, aunque primero tenía que hablar con mi tía Paulina para pedirle ayuda. ¿Cómo está mi sobrina consentida?, me preguntó mi tía esa noche cuando le hablé por teléfono. Bien, pero quería hablar contigo de una cosa. Dime, ¿sabes que mi mamá no me quiere dar permiso de ir a Cuetzalan a conocer a mi abuela? Me imaginé que para esto me hablabas. Y qué bueno que lo hiciste. Yo creo que tienes que hacer ese viaje, Clara. Se me hace increíble que la hayas encontrado y que le hayas escrito. El cierre perfecto sería ir a conocerla. Pero no logro convencer a mi mamá. Yo he estado hablando con ella y creo que poco a poco está cambiando de opinión. Me confesó como compartiéndome un secreto. Entonces aproveché para decirle, ¿sabes que ya tengo el boleto en mis manos? Sí. Podría irme así nada más, sin pedir permiso. Mi tía se rió. No supe si le pareció chistoso o se rió de nervios o si me creyó incapaz de hacerlo. No sé si esa sería la mejor idea, me contestó. Ya sé que no, pero si no me dejan otra opción, dejé la última frase sin concluir para que la duda quedara flotando en el aire. Tal vez así mi tía le ayudaría a mi mamá a darse cuenta. Mira, Clara, no decidas nada todavía. Déjame ver si puedo ayudarte a convencerla. Le di las gracias 1000 veces a mi tía Paulina y me fui a dormir muy tranquila. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le pregunté a Sabrina, ¿quieres ver mi primer regalo de Navidad? Sabía que eso iba a captar su atención. Desde el 1 de diciembre, Sabrina empezaba a pensar en los regalos. ¿Qué es eso?, me preguntó cuando le enseñé el boleto. Es un boleto de camión para ir a Cuetzalan. Me lo mandó nuestra abuela. Mis papás estaban escuchando la conversación. Con este boleto puedo tomar un camión y llegar a Cuetzalan en 5 horas y media. ¿Cuándo te vas? Tiene fecha para el 26 de diciembre. Bueno, interrumpió mi papá. Todavía no sabemos si le vamos a dar permiso. Pero ya tiene el boleto, dijo Sabrina. Sí, pero además del boleto necesita nuestro permiso, le contestó mi papá. Mi mamá no decía nada, pero yo estaba segura de que la duda ya estaba sembrada.
Ese mismo día por la tarde la escuché hablando por teléfono con mi tía Paulina y supe que mi plan había funcionado. Te voy a extrañar, le dije a Luciano el último día antes de salir de vacaciones de diciembre. La próxima vez que nos veamos será el 2000. ¿No se te hace rarísimo? Yo me imaginaba que para cuando fuera el 2000 yo sería grande y todavía me siento chiquita. Yo también, Clara. Me imaginaba que muchas cosas iban a ser diferentes o que algo importante iba a suceder. Pero como que la vida sigue igual. Bueno, no exactamente igual, me dijo Luciano sonriendo. Estábamos recargados contra la pared del salón de clases sintiendo el sol en nuestra cara. La escuela ya se había vaciado, pues todos salieron corriendo en cuanto tocó la campana, ansiosos de que comenzaran las vacaciones. Todos excepto nosotros. ¿Estás emocionada por conocer a tu abuela? Creo que sí, aunque también tengo un poco de miedo. Se me hace muy extraño conocerla después de todo este tiempo, saber que siempre estuvo viva y que ahora va a entrar en mi vida. Tú vas a entrar también en la suya. ¿Tu mamá qué dice de todo esto? Creo que está acostumbrándose a la idea, pero de todas maneras sigue un poco rara conmigo. Apenas ayer me dieron permiso de hacer el viaje y con la condición de que fuera solamente durante 3 días y estuviera de regreso para pasar el 31 con ellos. Ojalá que se le pase. Yo creo que sí, Clara, se le tiene que pasar, me contestó Luciano. Te voy a extrañar mucho, me volví a decir y lo abracé. Me encantaba abrazarlo. Yo también te voy a extrañar, me dijo, y sus ojos reflejaban lo que estaba sintiendo. Quedamos en reunirnos el 31 de diciembre, aunque fuera solo un rato en la tarde, antes de que cada uno se tuviera que ir con su familia. Alargamos lo más posible la despedida en la escuela hasta que finalmente tuvimos que irnos. Cuando nos despedimos sentí unas fuertes punzadas en el estómago, como aguijones, unos aguijones que me quitaron el hambre cuando llegué a mi casa. Ya me había acostumbrado a ver a Luciano todos los días en la escuela y a hablar con él los fines de semana. Se me iban a hacer eternos los 15 días antes de volver a verlo. Ese viernes me pasé toda la tarde viendo la tele con Sabrina, envuelta en una cobija. Estaba tan distraída que ni me importó que todo lo que vimos fueron caricaturas, pero en la noche me llamó Luciano. Quería despedirse de mí antes de salir de viaje con su familia temprano a la mañana siguiente. «Se te transformó la cara», me dijo Sabrina cuando colgué el teléfono. Me reí. «Sí, eso es estar enamorada. Espero que a mí nunca me pase». «Sí te va a pasar, Sabrina», le contesté, «y vas a estar encantada». Tú no te veías nada encantada hoy. Te pasaste toda la tarde con cara de sope. Y hasta que él te habló por teléfono te dieron ganas de comer. Estás bien loca. Yo me sentía tan contenta que no me importó lo que me dijera Sabrina. Me hice un sándwich, me senté junto a ella y hasta disfruté la tonta película navideña que estaban pasando en la tele. El camino a Cuetzalan fue más largo de lo que pensaba. La carretera estaba llena de curvas y tapizada de baches. A medio camino empecé a arrepentirme. Cuando mis papás y Sabrina me dejaron en la estación de camiones, puse cara de que todo estaba bien. Mi mamá estaba nerviosísima, repitiendo que no era buena idea que viajara sola, pero yo les rogué que me dejaran hacerlo así. El descubrimiento de mi abuela había sido mío y quería hacer el viaje sola. Mi papá, al ver a mi mamá tan ansiosa, en ese momento propuso comprar boletos para los 4 e irnos todos a Cuetzalan. Por favor, mamá, déjame ir sola. Ya he viajado sola antes. Además, mi abuela te dijo que va a estar en la terminal esperándome. Era cierto. Después de mucho drama, mi mamá había accedido a hablar por teléfono con mi abuela. No había sido una conversación amorosa ni de reencuentro. Mi mamá se limitó a preguntarle a mi abuela por el teléfono de su casa en Cuetzalan y a pedirle que le asegurara 1000 veces que ahí estaría a las 4 en punto para recibirme. En el último momento, mi papá me dio un celular para que les llamara en el instante en que llegara a la casa de mi abuela. Con tantas advertencias y recomendaciones, estaba poniéndome muy nerviosa. Además, conforme íbamos dejando atrás las ciudades y las carreteras principales, empecé a preocuparme. ¿Hasta dónde iba a parar el camión? ¿Cuánto nos faltaba? Cada vez que llegábamos a un pueblo, me asomaba por la ventana para ver el nombre. Todos los pueblos tenían nombres rarísimos, pero ninguno era Cuetzalan. El camión seguía trepando, subiendo y dando vueltas. A mi alrededor todo era verde, casi parecía una selva. Las curvas y los baches seguían. El camión se balanceaba como un gran elefante que subía por un caminito angosto. Cuando parecía que ya no podíamos seguir subiendo más, aparecía otra curva, otra subida y más camino. Como me había contado mi abuela, estar en Cuetzalan era como estar entre las nubes, incluso más arriba de las nubes. El camión llegó al final de la carretera. No había más hacia dónde moverse. Estábamos en la punta del cerro, literalmente. Cuetzalan era el último pueblo de la carretera. La gente empezó a bajarse, pero yo estaba pegada a mi asiento. Sentí miedo. Había esperado tanto este momento. Había venido hasta acá. ¿Y si no me caía bien mi abuela? O peor, si yo no le caía bien a ella.
Me dio gusto que fueran solo 3 días. Si mi abuela y todo el viaje resultaba un fiasco, solamente tenía que aguantar 3 días. Incluso si quería regresarme antes, podía cambiar mi boleto. Podía inventarle a mi abuela que había surgido una emergencia en mi casa y tenía que regresarme antes. Luego de pensar esto, me sentí más aliviada. Tomé mi mochila y bajé del camión. Y tú debes ser Clara, no había duda. Una mujer con los brazos extendidos y una gran sonrisa me estaba esperando. Llevaba una falda azul marino y una blusa blanca bordada. Tenía el pelo completamente blanco y corto. De sus orejas colgaban 2 aretes largos y plateados. Lo que más me impresionó fue su sonrisa. Era la misma sonrisa que había visto en la foto. La situación era un poco extraña, pero me dejé abrazar. No pude evitar ponerme un poco tiesa en el abrazo. Decía que no se diera cuenta, pues no quería hacerla sentir mal, pero seguíamos siendo 2 personas que acababan de conocerse bajo condiciones bastante raras. Supuse que lo entendería. Como nos quedamos sin nada que decir, decidimos ir a su casa. Mientras caminábamos, la miraba de reojo. Me di cuenta de que se parecía mucho a mi tía, o más bien mi tía se parecía a ella. Qué raro era conocer a mi abuela después de tantos años de pensar que estaba muerta. Mientras bajábamos y subíamos por las callecitas empedradas del pueblo, sentí que había retrocedido en el tiempo. Las mujeres, vestidas con sus trajes típicos, hablaban en un idioma desconocido para mí. Algunas llevaban a sus bebés envueltos en rebozos y otras los cargaban en canastas. Hasta las niñas de mi edad iban vestidas como las señoras. La casa de mi abuela era como la había imaginado, una típica casa de pueblo, blanca con tejas rojas. En cuanto cruzamos la reja apareció Antu, la perra moviendo la cola. Era una cruza de labrador dorado con algo más, me explicó mi abuela. Antu me olisqueó y luego nos siguió hacia la casa por un caminito lleno de flores que daba hasta la puerta. La casa se sintió fresca cuando entramos. Todas las paredes estaban llenas de las pinturas de mi abuela, la mayoría sin enmarcar. Dejé mi mochila en el suelo y empecé a observar las paredes como si estuviera en un museo. La mayoría de las pinturas eran de insectos, sobre todo de libélulas. Pero también había pinturas de mariposas, escarabajos tornasolados, palomillas y de un mantis religiosa. ¿Te gustan?, preguntó mi abuela cuando terminé de inspeccionarlos. ¿Los insectos o las pinturas?, le dije, y mi abuela soltó una carcajada. Las mariposas negras siempre me han dado miedo, y los escarabajos me dan asco, le expliqué. Pero este tiene unos colores increíbles. Estaba parada enfrente de la pintura de un escarabajo tornasolado. Esos escarabajos los descubrí viviendo aquí. Al principio me pasaba igual que a ti. Los insectos me daban miedo y asco, pero poco a poco me fui enamorando de ellos y se convirtieron en mi tema favorito para pintar. Son como marcianos, le dije viendo la mantis religiosa, con sus 2 ojos gigantes. En cada uno de sus cuadros había una libélula como la que había visto en el sobre. ¿Es tu firma?, le pregunté. ¿Te acuerdas de lo que te conté sobre las libélulas? Pues cuando empecé a pintar decidí que la libélula sería mi símbolo. Las pinturas de mi abuela tenían una cualidad mágica. Era como entrar al mundo de los insectos, aunque desde su perspectiva. Sentía que estaba viendo algo extraño, pero a la vez conocido. Así me sentía con mi abuela. Era una extraña, pero a la vez sentía que llevaba conociéndola toda la vida. Todo es demasiado verde, le dije a mi abuela, cuando me mostró el cuarto donde iba a dormir. Era el estudio donde ella pintaba. Estaba lleno de caballetes, pinturas, pinceles y botes con líquidos raros. Olía a humedad. Toda la casa olía así y parecía que el verde del bosque se iba a meter por las rendijas. Es como si vivieras en la selva, le dije mirando por la ventana. Parece selva, pero acá lo llaman bosque de niebla, me explicó mi abuela. Al principio, cuando recién llegamos, sentía que todo era demasiado verde, que iba a inundarme de tanto verdor. Después fui acostumbrándome y ahora creo que no podría vivir en otro lugar más que aquí. ¿Y no extrañas la ciudad? ¿A tus amigas? ¿A tu familia? Le pregunté y en cuanto lo dije sentí que había metido la pata. Nosotros éramos su familia y mi mamá no había querido verla, ni mi tía. Le habíamos dado la espalda, la habíamos dejado sola. Mis amigas nunca entendieron mis razones. Varias dejaron de hablarme. Así que hice nuevos amigos. Cuetzalan es tan pequeño que a veces siento como si todo el pueblo fuera mi familia. Perdón, le dije tratando de explicar. No quise decir eso de la familia. Sé que mi mamá no quiso verte y que tú la buscaste. Eso no es culpa tuya, Clara. Es un asunto entre tu mamá y yo. Es algo que tendremos que solucionar en algún momento. Por lo pronto me siento muy feliz de que estés aquí. Mi abuela me abrazó e intentó sonreír, pero la mirada se le veía triste. No supe qué hacer, así que le pedí que me mostrara el resto de la casa. Cuando llegamos a su cuarto, me fijé que en una mesa junto a su cama había un portarretratos
con una foto que me parecía conocida. Me acerqué y vi que era la foto de mi mamá y de mi tía, de niñas tomadas de la mano, cada una con una mochila de la escuela y recién bajadas del camión. Se veían tan contentas que sentí un hueco en el estómago. Mi abuela se quedó callada mirando fijamente la foto y luego me dijo: cada mañana cuando me despierto las veo, y cada mañana vuelvo a sentir el mismo dolor que sentí cuando entré a su cuarto esa noche a despedirme de ellas, aunque en ese momento jamás creí que pasarían tantos años de separación. Quería preguntarle ahí mismo tantas cosas que no sabía por dónde empezar. Pensaba volver, se había arrepentido de lo que hizo, pero cuando iba a abrir la boca para decir algo, ella se me adelantó. Acompáñame a la cocina, nos hacemos un té y mejor me cuentas de ti. En una ollita puso agua a hervir y luego sacó un montón de hojas secas de un frasco de vidrio. Menta del monte, me dijo. Nos sentamos en la salita de la casa, cada una con la taza de té. Empezaba a sentirse el frío y ella se puso una cobija sobre las rodillas. Antu se acostó junto a ella para calentarle los pies y se quedó ahí toda la tarde mientras hablábamos. Samia, la gata, entró un poco después y se acomodó junto a mí. Le conté a mi abuela sobre mi escuela y mis amigas, le conté de Natalia y de la finca donde montábamos a caballo. Le conté cómo siempre me sentía triste cuando me despedía de sus abuelos. Le confesé que a veces imaginaba que los abuelos de Natalia también eran mis abuelos. Mi abuela me preguntaba 1000 cosas. No sentía que estuviera hablando con una abuela, era casi como platicar con una amiga. Era una mujer vieja, tenía el pelo blanco, pero cuando hablaba parecía más joven. Conforme iba oscureciendo, empezaban a escucharse las chicharras y los grillos y un montón de bichos que no reconocía. Pude entender un poco por qué mi abuela había decidido hacer de Cuetzalan su casa, aunque todavía tenía muchas preguntas que hacerle. Después del desayuno, fuimos a recorrer el pueblo. Era cierto que todos conocían a mi abuela. Cada persona con la que nos cruzábamos la saludaba con cariño y respeto. Mi abuela me presentaba con orgullo. Se llama Clara, como yo explicaba, pero ella lo escribe con K. En las 15 letras nos detuvimos a comprar algunas cosas para la casa. Detrás del mostrador se alzaban unas repisas que llegaban hasta el techo, llenas de abarrotes. Cuando mi abuela me presentó, la señora que estaba atendiendo se acercó y nos abrazó a las dos. Para ese momento ya estaba acostumbrándome a los brazos de gente desconocida. «Después de tanto tiempo», exclamó, «no lo puedo creer». Mientras mi abuela y su amiga platicaban, me quedé pensando en lo curioso que era que todo el pueblo supiera la historia de mi abuela, mientras que para mí había sido un descubrimiento reciente. En mi casa había sido un secreto bien guardado, mientras que aquí era un tema abierto. Me sentí especial. Yo había desenterrado el secreto. Era casi como estar viviendo en una película, de esas en las que hay un reencuentro luego de muchos años y todos se abrazan y lloran. En el cine me hubiera parecido muy cursi y exagerado. Acá me parecía natural. Cuetzalan vivía a otro ritmo. La gente parecía caminar sin prisa. Me sentía transportada a otro mundo. El sol, que había salido el día anterior, ahora estaba completamente oculto detrás de las nubes. Se sentía un frío húmedo que presagiaba tormenta. Aunque mi abuela me explicó que más que lluvia solía caer un chipichipi que se prolongaba durante horas. Las primeras gotas de ese chipichipi comenzaron a sentirse muy pronto. Para cuando cayó la tarde tuvimos que refugiarnos en un cafecito a la orilla de la plaza. La niebla avanzaba llenando las calles. En un instante ya no se podía ver la pared de enfrente. ¿A quién se le habrá ocurrido venir hasta la punta de un cerro a construir un pueblo?, le pregunté, mirando el espacio donde hasta hace unos segundos podía verse la cúpula de la iglesia. Yo creo que la gente desde siempre ha buscado la belleza en los lugares más insólitos, me contestó mi abuela con una sonrisa. Me llamó la atención su optimismo. A pesar de lo que había vivido, tenía la capacidad de encontrarle lo bonito a todo. ¿Y tú?, me atreví a preguntarle. ¿Venías buscando la belleza? Mi abuela estaba tomándose un café cargado y yo un chocolate caliente. Las dos mirábamos la neblina pasearse como un fantasma por el pueblo. En realidad, Mario y yo buscamos el sitio más alejado posible para que nadie pudiera encontrarnos. Nos sentíamos un poco fugitivos. ¿Por qué? Porque en esa época no era fácil divorciarse. No era bien visto. Las mujeres no teníamos mucha libertad y una mujer que se atrevía a dejar atrás a su familia era vista como loca. ¿En serio? La primera reacción de tu abuelo hubiera sido traerme de regreso y obligarme a vivir con él. El matrimonio, así fuera un infierno, era para toda la vida. ¿Y tu matrimonio era un infierno? Recordé lo que mi mamá me había contado de la relación de mis abuelos, cómo la casa se llenaba de tensión cuando estaban juntos. A mí siempre me había parecido que mi abuelo era un hombre bueno y cariñoso.
¿Cómo podría haber hecho de su matrimonio un infierno? Me di cuenta de que sabía muy poco de su historia y realmente quería saber más. Sentía miedo de lo que podía descubrir, pero la curiosidad de seguir desenterrando secretos era mayor. Mi matrimonio era como la mayoría de los matrimonios de esa época. Tu abuelo era 13 años mayor que yo y teníamos muy pocas cosas en común. Teníamos ideas distintas sobre la vida, la pareja, la familia. Si tenían tan pocas cosas en común, ¿por qué se casaron?, pregunté. Es una muy buena pregunta, Clara. En esa época y en mi familia, la única opción válida para una mujer era casarse. Solo era cuestión de esperar a que te llegara el momento apropiado o el hombre adecuado. En mi caso, lo que llegó primero fue el momento. ¿Cómo? Tenía 23 años. Varias de mis amigas ya se habían casado y tenían hijos. No había oportunidad de ir a la universidad. Te estoy hablando de la década de los 50 y en México. Clara, no sabes la suerte que tienes de haber nacido en esta época. Nunca lo había pensado. ¿Cómo era tu época? En primer lugar, era muy raro que las mujeres estudiaran. Había algunas, pero según mis papás eran muy mal vistas. Mi papá no me dejó estudiar. En cuanto salí del bachillerato, todo giraba alrededor de encontrar un hombre para casarme. ¿Y tuviste más novios?, le pregunté con mucha curiosidad. Siempre me había fascinado escuchar las historias de los otros novios de mi mamá. Tuve otro novio antes de casarme con tu abuelo. Era amigo de mis hermanos y me encantaba. Los dos estábamos muy enamorados cuando un tío le ofreció un trabajo en Durango. Le pareció buena oportunidad y se supone que se iría solo por un tiempo, así que aceptó. Prometimos escribirnos. ¿Y qué pasó? ¿Se escribieron? ¡Muchísimo!, exclamó mi abuela, con una sonrisa recordando. Era como si en ese momento estuviera releyendo las cartas de su novio. ¿Qué haría yo si Luciano se fuera a vivir a otra ciudad? Me moriría de la tristeza. Después de un año de cartas y una visita durante las vacaciones, algo pasó. Dejó de escribirme tan seguido y sus cartas empezaron a cambiar. Se tardó meses en decirme. ¿En decirte qué? Que había conocido a alguien. Tenía una novia en Durango y planeaban casarse. No, ¿cómo te sentiste? Terrible. En cuanto leí la carta sentí un dolor en el estómago que me dobló en dos. No sabía que se podía llorar tanto. No se me terminaban las lágrimas. Después de eso, no quise saber nada de los hombres. No quería volver a enamorarme y luego desilusionarme. Yo creo que cerré mi corazón. Me casé con tu abuelo porque había llegado el momento de casarme, pero no estaba abierta a amarlo. Ahora que lo veo, fue una decisión injusta, para él y para mí. ¿Por qué injusta? Porque para entrar en una relación hay que entrar con el corazón abierto, Clara. Y el mío estaba muy dolido por amar. Entonces, ¿por qué te casaste? Pensé que era lo correcto. Casarme y formar una familia. Era el camino que tenía que tomar. No sentí que tuviera otra opción. ¿Y te arrepientes? Mi abuela se quedó con la mirada suspendida y luego de una eternidad me contestó. Es algo que me he preguntado varias veces. ¿Cómo hubiera sido mi vida si no me hubiera casado con tu abuelo? Lo que pienso ahora es que si no me hubiera casado con él, no hubiera tenido a mis hijas. Si no hubieran nacido ellas, tú no estarías en el mundo. No estaríamos ahora conociéndonos, tomando este café. No estaría viviendo en Cuetzalan. No me hubiera convertido en pintora. Tal vez necesité vivir todo eso para descubrir que a través de la pintura podía expresarme, ser yo misma. Fue un camino largo y doloroso, lleno de decisiones difíciles. Quedarme con tu abuelo a la larga hubiera terminado por matar mi espíritu. Y dejar a mis hijas con todas las consecuencias que eso tuvo fue necesario para salvarme a mí misma. Sentí algo extraño, como si el pasado se hubiera unido con el presente, como si todos los acontecimientos que habían sucedido desde hacía varios años, incluso antes de mi nacimiento, estuvieran dirigidos para llegar a este momento, para que el 27 de diciembre de 1999 estuviera sentada frente a mi abuela escuchando la historia de su vida. Al día siguiente, me atreví a preguntarle a mi abuela sobre Mario. Era lo que me daba más curiosidad sobre toda su historia. Ya te conté cómo lo conocí, Clara. Me respondió mientras terminaba de recoger los platos que usamos en la comida. Sí, pero ¿cómo se enamoraron? Mi abuela se quedó callada y yo podía ver que estaba recordando. Más que recordando, estaba reviviendo el pasado. Fue a la cocina para servirse un café que se trajo a la mesa. Se sentó y empezó a contar. Nos enamoramos tan rápido que ni cuenta nos dimos. Con Mario se me empezó a derretir la armadura que le había puesto a mi corazón. Me di la oportunidad de volver a amar y todo me parecía novedoso. Era como si estuviera enamorándome por primera vez. Me sentí tan viva. Todo había vuelto a tener sentido. Lo único que no tenía sentido era vivir separados. Empecé a sentirme aprisionada en un matrimonio que me estaba enfermando.
Mario y yo platicamos mucho. Los dos nos sentíamos atrapados, viviendo vidas que no habíamos elegido. Habíamos ignorado las necesidades de nuestra alma por mucho tiempo y ahora queríamos exprimirle a la vida todo lo que nos podía ofrecer. Empezamos a soñar en lugares donde pudiéramos vivir juntos sin que la gente nos juzgara. Queríamos salir de la ciudad y refugiarnos en un sitio cercano a la naturaleza. ¿Y cómo lo decidieron? Todo fue muy rápido. La verdad no tuve la fuerza ni la madurez para enfrentar a mi esposo y decirle lo que estaba pasando. Salimos corriendo. Me sentía como una adolescente enamorada que se fuga de su casa para estar con su novio. El problema, Clara, es que yo ya no era una adolescente. ¿Pensabas volver? La idea era desaparecernos solo por un tiempo. Digamos unos meses o un año. Le tenía miedo a tu abuelo y no sabía cómo iba a reaccionar. Cuando se enfriara la situación, planeábamos volver para aclarar las cosas y pedirle el divorcio. ¿Y qué pasó? Ay, Clara, pasaron 1000 cosas. Establecernos en Cuetzalan fue más difícil de lo que pensamos. Mario consiguió trabajo en un periódico local, pero ganaba. Yo entré a trabajar como maestra en una escuela. Nos tomó mucho tiempo encontrar algún tipo de estabilidad y yo no quería volver a ver a mi familia antes de tener resuelta mi vida con Mario. Quería demostrarles a todos que nuestro plan había funcionado. Después supe a través de mi hermana, ella era la única con la que seguía hablando, que tu abuelo estaba furioso conmigo y volví a sentir miedo. Hasta llegué a pensar que podría hacerle algo a Mario. Entonces decidimos alargar más nuestra estancia acá. Mi hermana me había dicho que estaba segura de que tu abuelo no me dejaría ver a mis hijas aunque regresara a la ciudad. Insistía en que solo una mujer loca podría dejar a sus hijas y que él no estaba dispuesto a permitir que una mujer así las educara. ¿Y cómo te sentías?, le pregunté a mi abuela, que en ese momento empezaba a tener un nudo en la garganta que le dificultaba hablar. Me sentía perdida, como si todo lo que había hecho hubiera sido inútil. Ya no podía regresar a la ciudad, no me atrevía a pedirle ayuda a nadie. Y así pasaron los primeros años. ¡Años! Sí, pasaron 5 años así, en los que no me pude acercar a mis hijas, no me animaba a regresar a la ciudad y solo a través de mi hermana me enteraba de lo que estaba pasando. Así me enteré de que tu abuelo decidió enviar a tu mamá y a tu tía a un internado. ¿Y por qué no las buscaste allá? Lo pensé, dijo mi abuela. Pero mientras más tiempo pasaba, más difícil se me hacía. ¿Cómo explicarles lo que había hecho? ¿Cómo hacerles entender que a pesar de haberme ido, las seguía amando? ¿Y si ellas ya no querían verme? Qué absurdos pueden ser los adultos, pensé. Su explicación se parecía a la que mi mamá me había dado sobre la carta que recibió de mi abuela y que nunca se atrevió a contestar. ¿Cómo pudieron dejar que estas cosas pasaran? De pronto me sentí muy enojada con mi abuela y con mi mamá. Las dos habían actuado como unas niñitas y en medio de toda esa confusión había nacido yo, con el nombre de una abuela que todos creían muerta, pero que en realidad estaba escondida, por miedo. Las dos sentían miedo y por eso habían dejado que pasaran años y años de distancia. Y supuestamente la adolescente inmadura era yo. ¿Qué piensas?, me preguntó mi abuela. Que los adultos a veces pueden ser muy tontos, le contesté abruptamente. Mi abuela se quedó callada un largo rato. Pensé que se había enojado conmigo y estaba a punto de pedirle perdón cuando me dijo: cuando eres niño es muy fácil pensar que los adultos siempre tienen la razón, que lo saben todo y que siempre actúan de la mejor manera posible. Pero cuando creces entiendes que eso no es cierto. Ya te estás dando cuenta, Clara, de que los adultos muchas veces viven presos de sus propios miedos. Me impresionó tanto que mi abuela hablara así. Era la primera vez que un adulto aceptaba ante mí que no lo sabía todo. Era la primera vez que escuchaba decir que los adultos no siempre tienen la razón, que también ellos se equivocan. Era tan extraño. Sentí como si estuviera escuchando el mayor secreto de la humanidad. Me sentí grande. La historia de amor de mi abuela y Mario duró pocos años, pero fue lo más maravilloso que le pasó en la vida. Me dijo que lo importante no fue cuánto duró su relación, sino la profundidad con la que la vivió. Mi abuelo encontró a Mario, a un hombre con quien pudo ser ella misma y ser amada por eso. Yo creo que eran almas gemelas. Mario murió bastante joven, de una enfermedad que se complicó por no atenderse a tiempo. Fue enterrado en Cuetzalan y mi abuela decidió quedarse ahí, cerca de él, en el único lugar donde ella pudo extender sus alas, amar y ser libre. Mi abuela me contó que cuando Mario murió, ella sintió que su mundo volvía a desplomarse a su alrededor. Se le quitaron las ganas de vivir. De no haber sido por la pintura, quién sabe qué hubiera pasado. Durante los años siguientes a su muerte, mi abuela pintó la mayoría de sus cuadros. Solo cuando tenía un pincel en la mano, me explicó mi abuela, sentía que el ruido exterior se apagaba y podía estar tranquila conmigo misma. La despedida con mi abuela fue triste,
Los 3 días con ellos se me habían pasado demasiado rápido. Apenas estaba comenzando a conocerla y ya tenía que regresar. Mi abuela, aunque trataba de ocultarlo, también se veía triste. Antes de salir me llevó a su cuarto y me regaló una pequeña pintura. Fue la primera libélula que pinté. Era un cuadro muy pequeño donde aparecía una libélula azul con las alas extendidas a punto de echarse a volar. Eres una jovencita muy valiente, Clara, me dijo mientras miraba la pintura. ¿Por qué lo dices? Ni tu mamá ni yo nos hemos atrevido a cruzar este puente, a reencontrarnos. Tenías que nacer tú para que pudiera ser. Me abrazó muy fuerte como si no quisiera soltarme. Yo tampoco quería soltar. ¿Cuándo voy a volver a verte? ¿Algún día vendrás a visitarnos? No te preocupes, Clara, ahora que te conocí no voy a perderte. Ya no necesitas sentir que los abuelos de Natalia son los tuyos. Tú tienes a tu propia abuela. Al decir esto me acerqué a ella riendo. Toda mi vida había estado buscando a mi abuela y finalmente la había encontrado. También necesito reencontrarme con tu mamá y con tu tía, continuó mi abuela. Tenemos mucho de qué hablar y siento miedo, aunque al verte se me pega un poco de tu valentía y creo ser capaz de lograrlo. De todas maneras, nosotras ya nos encontramos. Volvió a abrazarme y me dijo que me quería mucho. Volvió a decir lo valiente que era y que podía regresar a visitarla cuando quisiera. Y puedes traer a tu hermana Sabrina. Tengo muchísimas ganas de conocerla. Ninguna de las dos podíamos terminar con las despedidas y los abrazos y las palabras. Prometimos escribirnos. Le dije que si abría una cuenta de correo electrónico sería más rápido. Pero solamente se rió y me dijo que ella prefería escribir a la antigüita. Me subí al camión con una mezcla de alegría y tristeza. Me dio gusto que el camino fuera tan largo porque necesitaba estar sola por un tiempo. Quería alargar los kilómetros y que el camino me diera tiempo para asimilar todo lo que había vivido. Atrás se fueron quedando las montañas y el bosque de niebla. Atrás se iba quedando Cuetzalan, el pueblo que acogió a mi abuela y la vio convertirse en pintora. Atrás se quedaron las dudas e incógnitas que había logrado despejar. Atrás se quedaba una parte de mi historia y hacia adelante se abría un largo camino. En la terminal estaban Sabrina y mis papás. Sabrina estaba llena de preguntas que lanzaba una tras otra sin dejarme tiempo para responder. Mi mamá aparentaba estar tranquila, pero estaba tensa, y mi papá intentaba que todo estuviera como si nada. ¿Quién quiere ir por un helado?, preguntó mi papá cuando nos subimos al coche. Mi mamá se le quedó viendo y él insistió. Estamos de vacaciones, ¿no? Pues vamos a hacer algo en familia. Lo más raro era que ninguno de los dos me preguntaba por el viaje, ni por mi abuela, ni nada. Era como si hubiera regresado de la escuela. Una tarde cualquiera. Al llegar a la heladería y como Sabrina no dejaba de preguntar cosas, me puse a hablar. Quería contarles cómo era mi abuela, platicarles sobre Cuetzalan y sobre las pinturas de insectos, pero tuve cuidado de no tocar ningún tema complicado. Mi mamá seguía en silencio la conversación y Sabrina quería saber todo. Hubiera querido mostrarles las pinturas de la libélula, pero pensé que era algo especial y muy mío, así que me lo guardé. Lo primero que hizo mi mamá al llegar a casa fue llamar a mi tía Paulina. Se encerró en su cuarto para hablar con ella por teléfono y yo me fui a mi cuarto. Estando ahí, saqué la pintura de la libélula y la puse junto al dibujo que me había regalado Luciano por mi cumpleaños. Tenía tantas ganas de ver a mi novio. Esa noche, cuando estaba lista para acostarme, mi mamá tocó a la puerta. ¿Puedo pasar?, me preguntó. Era la primera vez que mi mamá me pedía permiso para entrar a mi cuarto. Se sentó en la cama sin decir nada. Con su mirada recorrió las paredes de mi cuarto, como si lo estuviera viendo por primera vez. Hoy me di cuenta de una cosa, comenzó. ¿De qué cosa? De que ya no eres una niña, Clara. Una niña no hubiera podido hacer lo que hiciste. A atreverse a viajar sola, a conocer a una abuela de quien no sabías prácticamente nada. Sabía lo que tú me habías contado y lo que había leído en las cartas, traté de explicar. Sí, pero lo que estoy diciendo va más allá de eso. Te atreviste a buscar ahí donde nadie en la familia se había atrevido a ir antes. ¿Sabes por qué me costó tanto trabajo dejarte ir? Me quedé callada esperando que siguiera. Porque toda la vida había crecido con la idea de que la historia de mi mamá era un secreto. Algo vergonzoso que tenía que ocultarse. Eso era lo que me habían enseñado. Tú fuiste a abrir la caja de los secretos como debíamos haber hecho nosotras hace tantos años. Fuiste a descubrir la otra parte de la historia. ¿Y vas a ir a verla?, le pregunté, entusiasmada con la posibilidad, imaginando un viaje a Cuetzalan con toda la familia, incluso mis primos. No sé, Clara, creo que es algo que tendré que hacer en algún momento. No sé si tenga las fuerzas suficientes para hacerlo ahora. Hubiera querido convencerla, decirle lo importante que era hacer ese viaje. Quise decirle que también mi abuela tenía ganas de verla, aunque se moría de miedo, pero decidí no hacerlo. Yo ya había cruzado ese puente para reencontrarme con mi abuela.
Mi mamá y mi tía tenían que cruzar el suyo, a su manera y a su tiempo. Cuando llegó Luciano a mi casa el 31 de diciembre por la tarde, mi mamá y mi tía estaban en la cocina preparando la cena. Yo sabía que estaban hablando de mi abuela porque cada vez que entraba a la cocina se quedaban calladas o cambiaban de tema. Mi tía Paulina se había atrevido a hacerme algunas preguntas. Me escuchaba con curiosidad y después de un rato sacaba otra pregunta, pero de todas maneras podía sentir que mi presencia les estorbaba. Cuando estaba cerca las escuchaba hablando en voz baja entre ellas. Las cosas están rarísimas aquí, le confesé a Luciano. Ven, vámonos a otro lado. Lo tomé de la mano y subimos a la azotea de la casa. Era uno de mis lugares preferidos. En la azotea había unas escaleras que daban al tinaco. Esa era la parte más alta de toda la casa y hasta ahí nos trepamos. Se podían ver los techos de las demás casas y a lo lejos hasta se alcanzaban a ver los volcanes. El cielo estaba totalmente despejado, pero hacía frío. Es el último día del año, le dije. Del milenio, corrigió Luciano. Las casas y calles se veían tan tranquilas. Era como una calma misteriosa, como si toda la ciudad estuviera esperando que pasara algo. Quería contarle tantas cosas a Luciano que no sabía por dónde empezar. Saqué de mi bolsillo una pulsera tejida, negra con gris, que le había comprado en Cuetzalán y se la puse en la muñeca izquierda. Te extrañé mucho, le dije. Todas las noches antes de dormir imaginaba que estaba hablando contigo, contándote lo que había vivido. Y ahora que estás aquí, no sé cómo empezar. Yo también te extrañé mucho, me contestó. Me apoyé sobre su pecho y me quedé así durante un tiempo, tan cerca de él que podía sentir su olor, sus brazos estaban oscuros, bronceados por el sol. Luciano me contó que se había ido con su familia de vacaciones a una playa hermosa, casi desconocida, donde no había nada más que palapas para acampar. Mientras lo escuchaba, fui recordando la confianza que me hacía sentir. Podíamos hablar de lo que fuera y nos entendíamos mejor que nadie. Le conté sobre Cuetzalán y el encuentro con mi abuela. Luciano me escuchaba lleno de interés y de preguntas. Estaba tan entusiasmado como yo con la historia, y recordé que desde la primera vez que le había platicado sobre mi abuela, había mostrado ese genuino interés por mi vida. Luciano no solo era mi novio, sino que también era mi mejor amigo. Estaba empezando a oscurecer cuando de pronto a lo lejos alcanzamos a ver los primeros fuegos artificiales de la noche. Seguro era alguien que estaba probándolos para después, pero para nosotros fue un momento mágico, como si estuviéramos presenciando el cambio de milenio antes que el resto de la gente. Y finalmente entendí que el cambio no tenía que ver con un número que se agregaba al calendario, ni con la manera en que alguien hace muchísimos años había decidido empezar a contar el tiempo. El cambio tenía que ver conmigo misma. Yo era la que estaba cambiando, y el paso del tiempo era solo un testigo de la transformación. Sentía que a partir del día siguiente todo sería distinto. Venía una nueva etapa en mi vida y las cosas jamás volverían a ser como antes. Fin. Entonces, bueno, pues esperemos que la mamá de Clara haya conocido, bueno, se haya reencontrado con su abuela. Me pareció una historia muy bonita. La productora dice que no, que ella yo creo que no hubiera reencontrado a la abuela. Pero bueno, eso ya está, cada quien piense cómo les gustaría realmente que terminara. Hoy ya terminamos, Clara se escribe con K, espero que les haya gustado mucho. Este cuento les recuerdo que lo escribió Jennifer Boni y es de Editorial Castillo. Aquí se los presento a Periscope y a Facebook. La verdad es un libro muy bonito y muy recomendable, sobre todo para niños que están pasando justo de la niñez a la adolescencia. Entonces, bueno, pues les recuerdo nuestras redes sociales: Facebook, Educación Responsiva, Twitter, @e_responsiva, mi Twitter es @rocio_villar, y nos escuchamos la próxima semana. Vamos a comenzar un libro nuevo que también va a ser sorpresa. Hasta luego. Bye. Bye, Facebook.